¿Quién vive? Están dormidos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, como siempre, me gusta dar gracias primeramente al que me ha dado la fortaleza para poder estar acá, que es al nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual me ha tenido por fiel poniéndome en el ministerio. Hablando del ministerio como servicio, porque tan solo somos servidores del Señor. Y gracias a los pastores Hender y Xiomara de Vargas por la confianza depositada en mí. Amados hermanos, ya hemos hablado de una maravillosa temática todo el mes. Conociendo al Dios que adoramos. Y hemos visto todos los miércoles y domingos cómo se han hablado siempre de uno de los atributos del Señor. Y hoy me ha tocado a mí la responsabilidad de cerrar esta maravillosa temática con el atributo de la soberanía de Dios. Una gran responsabilidad, pero sea el Señor siempre guiándome. Amén. Y he titulado esta reflexión Soberanía Divina. Y está basada en el capítulo 20, versículo 15 del Evangelio según San Mateo. Los que tienen Biblia les pueden seguir. Y para honrar la palabra de Dios nos colocamos de pies y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 20:15 dice de la siguiente manera, son dos preguntas en una misma. Dice el Señor en su palabra, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Señor, Dios eterno, Padre bueno, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, venimos delante de ti, oh Dios, para que tu palabra pueda ser de edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que aprendamos a ponerla en praxis, Señor, en nuestra vida, que no seamos tan solo oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de tu palabra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo y en él te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Amados hermanos, a modo de introducción tengo que decirles unas cosas. Así como el dueño de una empresa dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, así también de la misma manera el Dios del cielo y de la tierra nos hace esta pregunta el día de hoy. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dice el Señor. Pues no hay un atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Porque aún en las circunstancias más adversas y en las tribulaciones más severas, nosotros creemos y estamos seguros que la soberanía divina ha permitido nuestras aflicciones porque Dios gobierna sobre todas las cosas. Aún el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor lo mandó? Todo lo que rige en el mundo lo rige el Señor. Todo está bajo su voluntad. Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Pero los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar, menos en el lugar de su trono. Amados hermanos, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar. Es decir, que esté en la casa de bendición o en la casa de caridad repartiendo bendiciones. También permitirán que Él esté sosteniendo la tierra y manteniendo firmes sus pilares para que no se caiga. Los hombres permitirán que Dios esté sosteniendo las lumbreras del cielo y que gobierne sobre las olas de los océanos para que no se hunda o se desborden. Pero cuando Dios asciende a su trono es cuando sus criaturas entonces rechinan los dientes. Amados hermanos, los hombres no adoran a Dios en su trono como nosotros lo adoramos. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios, el cual está en su trono y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo y de disponer de sus criaturas como Él quiera hacerlo, entonces esto no les conviene a ellos. Y se burlan de nosotros y hasta prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Pues lo aman en cualquier otro lugar, menos cuando se sienta en su trono con su cetro en la mano y su corona en la cabeza. Pero nosotros amamos predicar a Dios en su trono, pues Dios en su trono es en quien confiamos nosotros. Dios en su trono es de quien adoramos ahora. Y Dios en su trono es de quien le voy a hablar esta noche.
Sin embargo, voy a predicar acerca de una parte de la soberanía divina o de la soberanía de Dios. Y es la soberanía de Dios en la distribución de sus dones o bendiciones. Porque respecto a esto, yo creo que Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con lo suyo. Y también de ejercer ese derecho. Así que todas las bendiciones son dones de Dios y de las cuales nosotros no tenemos derecho a ellas por méritos propios. Solo por los méritos de Cristo en nuestra vida es que nosotros podemos acceder a esas bendiciones. Y yo creo que cualquier mente razonable puede entender eso. Ahora trataré de demostrar que Él tiene todo el derecho, dado que esos dones les pertenecen, para hacer lo que quiera con lo que es de Él. Si Él le agradaría dárselos a todos, se los dará a todos. Pero si Él lo quiere restringirlos o no repartirlos, eso es su voluntad. Él hace con lo de Él o con lo suyo, como Él quiera hacerlo. Y voy a desarrollar 3 puntos, solamente 3 puntos. Voy a desarrollar esta noche. Y los 3 puntos son, hablaré de los dones temporales, aquellos que reparte el Señor temporalmente, los que vivimos acá en la tierra. En el segundo punto voy a hablar sobre los dones salvadores. Y en el tercer lugar voy a hablar de los dones honorables. Y de todos ellos podríamos decir, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Así nos dice el Señor el día de hoy. Entonces, en primer lugar, hablaremos de los dones temporales. Y es un hecho indiscutible que Dios no le ha dado lo mismo a todos los hombres en los asuntos temporales de esta vida. No todos tenemos tampoco o nos ha dado la cantidad de felicidad o la misma posición en cuanto a la creación. Observemos la diferencia que hay entre hombres, porque en lo personal quiero considerar la noche de hoy a los hombres. Y podemos ver que unos nacen como Saúl, que de hombros arriba sobrepasan a cualquiera del pueblo. Pero hay otros que vivirán toda su vida como Zaqueo, es decir, cortos de estatura. Y hay unos que tienen cuerpos esculturales y bien parecidos y otros débiles y están lejos de tener una figura hermosa. También encontramos a otros cuyos cuerpos o cuyos ojos nunca han gozado de la luz del sol nunca la han visto. Hay otros cuyos oídos nunca han escuchado una melodía de una canción. Como también podemos encontrar a otros que nunca sus labios han sonado o han pronunciado sonidos armoniosos. Y si caminamos por el mundo vamos a encontrar hombres superiores a otros en vigor, fuerza y salud. Y algunos de estos se encuentran acá, algunos de los que se encuentran acá presentes son preferidos por muchos, es decir, por su aspecto físico. Mientras que otros, y yo me incluyo en ese saco, caemos muy por debajo de la balanza porque no contamos con nada para gloriarnos en la carne. Es decir, que Dios no le ha dado belleza a todos los hombres. ¿Por qué se lo ha hecho esto? El Señor le ha dado belleza a uno y a otros no. Y a otros le ha dado todos sus sentidos completos, mientras que a otros algunos cuantos. ¿Por qué en algunos Él ha despertado también el sentimiento o el sentido del entendimiento, mientras que otros están obligados a vivir en la ignorancia? Nosotros responderemos y los demás que digan lo que quieran decir. Pero no hay otra respuesta que así le ha agradado al Padre, porque Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Ahora, los viejos fariseos preguntaban, ¿por qué nació ciego? ¿O quién pecó más? ¿Los padres o el hijo? Y sabemos que no fue por el pecado de los padres ni el pecado del hijo, sino que Dios ha hecho como Él ha querido en la distribución de sus beneficios. ¿O acaso Él no tiene derecho a hacer con lo que quiera con lo suyo? También podemos observar la diferencia que existe en la repartición de los dones mentales, porque no todos los hombres son como Sócrates, Platón, como un Isaac Newton y hasta el mismo Salomón. Hay quienes tienen estupendos intelectos con los que pueden descubrir grandes secretos. Hay grandes mentes en el mundo y Dios ha creado grandes mentes. Pero hay otros que no tienen sino mentes superficiales a los cuales pueden intentar educarlos y educarlos, pero nunca alcanzarán entendimiento. ¿Por qué suceden estas cosas? Estas personas no las podemos mejorar en absolutamente nada, pues no tienen talento y nosotros no podemos dárselo, solamente Dios puede hacer eso.
También podemos tener dos personas enseñadas por el mismo maestro, pero una de ellas destacará por encima de otra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios afirma su soberanía tanto en la mente como en el cuerpo? Por eso es que ocurren estas cosas. Pues Dios es un Dios soberano y Él hace lo que quiere con lo suyo. Ahora Dios no nos ha creado iguales, sino que ha diversificado sus dones en todos y cada uno de nosotros. Así que un hombre puede ser muy elocuente mientras que el otro tartamudea al hablar. ¿Y qué es lo que ocasiona estas diferencias? Solo la soberanía de Dios, amados hermanos. Y a lo largo de la historia han habido hombres con mentes poderosas, mientras que otros han arrastrado las cadenas de la esclavitud toda su vida. También descubrimos que hay hombres sabios que han sido pobres, así como hombres ricos que han sido pobres, que han sido ignorantes. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Estoy tratando de exponer que todo lo que ocurre y todo lo que pasa es por la soberanía de Dios. Hay quienes vienen al mundo para ser vestidos de púrpura imperial, mientras que otros usan la humilde ropa de un campesino. ¿Por qué sucede esto? Si nos preguntamos la razón de esto, la respuesta es que así le ha agradado al Padre. No hay otra respuesta, solo que Él hace lo que quiera con lo suyo. También podemos encontrar hombres que son arrancados en la flor de su vida, mientras que otros viven una vida longeva. Así que estoy convencido que todo esto se le atribuye al hecho de la soberanía de Dios, amados hermanos. No hay otra respuesta. Él es soberano y rey y hace lo que quiere con lo suyo, amados hermanos. Y quiero dejar este punto hasta acá, pero sin antes no podemos dejar de reflexionar en el mismo. Porque tenemos que reflexionar acerca de lo que le he dicho. Y aquellas personas que han recibido el don de una noble figura o de un hermoso cuerpo, no se jacten de ellos, pues sus dones vienen solamente de aparte de Dios. Así que no te gloríes, pues si tú te glorías te vuelves feo. Te vas a volver feo en un instante al gloriarte. Acuérdate que las flores no se jactan de su belleza, ni tampoco los aves le cantan a su plumaje. Así que no te jactes de tu belleza, no sean vanos hijos de belleza. Y ustedes, hijos, no se exalten por su hermosura. Ustedes, hombres de poder y de intelecto, le hablo a los sabios, aquellos que se hacen sabios por sí mismos. Aún reconociendo que la Sagrada Escritura dice, no has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de este. No se hagan sabios en su propia opinión. Ustedes, hombres de poder y de intelecto, recuerden que todo lo que tiene es otorgado por un soberano Señor. Él es el que da la sabiduría. Y el que esté falta de ella, pídasela a Dios, al cual les dará en abundancia y sin reproche. Pues Él ciertamente creó, amados hermanos, pero Él también puede destruir. Así que no se envanezcan de lo que Dios le haya dado. Porque no hay muchos pasos que separen al más poderoso intelecto del idiota más desvalido. Pues el pensamiento profundo casi toca la locura. Y tu cerebro puede ser trastornado en cualquier momento, hombre sabio. Entonces estarías condenado desde ese momento a vivir como un loco. Así que no te jactes. Así que no te jactes de todo lo que sabes, pues aún el más pequeño conocimiento que tienes te lo ha sido dado por Dios. Por lo tanto, os digo que no se exalten por encima de toda medida, sino que usen lo que Dios le ha dado para el servicio de su Señor. Pues es un don real y no deben despreciarlo. Así que sea usado para la gloria y para la honra de Dios, no para jactarse. Porque si el soberano Señor te ha dado un talento y nada más, no lo escondas. Amados hermanos, no lo escondas, sino úsalo bien. Y entonces puede suceder que el Señor te dé más. Así que bendiga al Señor porque tienes más que otro, pero también dale gracias porque te ha dado menos que a otro. Pues si tú tienes menos que otro, entonces tienes menos demanda sobre tus hombros, porque al que más se le da, más se le demanda. Y entre más ligera sea tu carga, menos motivo tendrás para gemir mientras sigue tu camino hacia la eternidad. Así que no se jacten de lo que Dios le haya dado, sino den gloria a Dios por lo que Él haya depositado en todo y cada uno de ustedes. Así que bendice a tu Dios y si posee menos que tu semejante, contempla su bondad, tanto en el retener como en el dar, porque Él es soberano y hace lo que quiere con lo suyo. Amén. Y yo creo que hasta este momento, en este punto, todos están de acuerdo con lo que les he dicho.
que era así conocido. Pero ahora llegamos a los dones salvadores. Y quizás habrán algunos que no estén de acuerdo con lo que yo voy a decir, porque no están de acuerdo con esta doctrina. Porque cuando aplicamos esta doctrina concerniente a la soberanía divina, a la salvación del hombre, entonces cuando vemos que hombre se levanta para defender a sus pobres semejantes, a quienes consideran perjudicados por la predestinación de Dios. Y el Señor les dice hoy, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pero todavía no he sabido de alguien que se levante para defender a los ángeles caídos. Y sin embargo yo creo que si hay alguna criatura de Dios que tiene el derecho a quejarse son los ángeles caídos. Por su pecado estos fueron arrojados de una vez del cielo. Y no leemos en ninguna parte de las Sagradas Escrituras donde le hayan enviado un mensaje de misericordia a ellos. No hay un mensaje de misericordia para las criaturas. Por su pecado fueron echados del cielo. Y una vez echados fuera, su condenación fue sellada. Mientras que a los hombres se les dio una tregua. Y gloria a Dios por esa tregua, porque la redención fue enviada al mundo y gran número de nosotros fuimos elegidos para salvación y para vida eterna. Gloria a Dios. Ahora decimos, o digo yo, que ha elegido Dios un pueblo escogido de la raza humana y su derecho de hacer lo que él quiera con esto es negado por muchos. Pero yo pregunto, ¿por qué no se discute también el hecho de que Dios ha elegido a los hombres en vez de los ángeles caídos? Porque si la salvación fuera un asunto de derecho, yo creo que los ángeles caídos también tuvieran todo el derecho igual que los hombres. ¿O acaso no estaban ellos colocados en una dignidad superior? Eso lo dice la palabra, Hebreos 2:7. ¿O acaso ellos pecaron más que nosotros? Creo que no, porque el pecado de Adán fue tan deliberado y completo que no podemos imaginar un mayor pecado que el cometido por este. Ahora pregunto, si los ángeles expulsados del cielo hubieran sido restaurados, ¿no habrían prestado un mayor servicio que el que nosotros podemos prestar? Es una pregunta que yo me hago. Porque si se nos hubiese permitido a nosotros juzgar este asunto, ¿a quién habríamos liberado? ¿A los ángeles o a los hombres? ¿Quiénes están en una mayor dignidad? ¿Y quiénes hubiesen podido prestar un mayor servicio al Señor? Pero admiremos el amor de Dios y la soberanía de Dios. Que mientras los ángeles fueron guardados bajo oscuridad de prisiones eternas hasta el juicio de gran día, Dios ha levantado un gran número de elegidos de la raza de los hombres para salvación y vida eterna, por medio de los méritos de Cristo, no por méritos propios, solamente por los méritos de Dios. Ahora también podemos observar la soberanía divina de Dios cuando eligió al pueblo de Israel. ¿Y por qué dejó a los gentiles a la oscuridad? Lo dejó en la oscuridad durante muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué Israel fue instruido y salvado mientras que Siria se le dejó para que pereciera en la idolatría? ¿Por qué? ¿Acaso era esa raza más pura de origen y mejor en su carácter que la otra? No creo. ¿O acaso los israelitas no tomaron miles de veces falsos dioses para provocar a ira al Dios verdadero? ¿Por qué fueron favorecidos por encima de los demás? Es decir, ¿por qué el sol brilló para ellos mientras que todas las naciones fueron dejadas en la oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué millones fueron hundidos en el infierno y por qué nos hacemos esa pregunta? La única respuesta es que Dios es soberano y de quien quiere tener misericordia tiene y a quien quiere endurecer, endurece. Él es soberano y hace lo que quiere con lo suyo. Y la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Porque Dios no es el muchacho demandado al que nosotros le vamos a decir lo que tiene que hacer. Él es soberano y hace como Él quiere. También podemos ver por qué Dios ha enviado su palabra a nosotros, mientras que hay multitud de personas a las cuales todavía no le llega su palabra. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nosotros tenemos el privilegio de podernos reunir y de escuchar su palabra, mientras que hay unas naciones en las cuales no han sido bendecidas de igual manera. ¿Por qué? ¿Será que Dios no pudo hacer que la luz resplandeciera en las tinieblas allá igual que aquí? ¿Será que perdió su poder? Claro que si Él hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho.
¿Y cómo sabemos que no lo ha hecho así? Pues nos inclinamos en mansedumbre, amados hermanos, y confesamos el derecho de lo cual Él tiene, como quiera hacer lo que Él quiera con lo suyo. No hay otra respuesta. Y permítame recalcarle la doctrina. Contemplemos cómo Dios despliega su soberanía en que en la misma congregación hay quienes escuchan el mismo predicador y oyen la misma verdad. ¿Y por qué uno es tomado y el otro es dejado? ¿Por qué es que una persona que escucha y se sienta en la misma congregación, el efecto del evangelio de la palabra es diferente al hermano que tiene sentado a su lado? ¿Por qué? ¿Qué pasa, amados hermanos? Si todos los que están en la misma congregación han sido alimentados sobre la misma rodilla y han sido mecidos en la misma cuna, han sido educados bajo el mismo sistema y oyen al mismo predicador, entonces ¿por qué será que uno es tomado y el otro es dejado? ¿Por qué? Todo esto es para que podamos afirmar que Dios es el que hace la diferencia, amados hermanos. Y el que es salvo no tendrá que agradecérselo a sí mismo, sino a Dios. Habrán también dos hombres que son borrachos, y a los cuales le podrán predicar. Y la palabra predicada traspasará a uno de ellos, mientras que el otro quedará sentado inconmovible. ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la razón? Quizás podrán responder mucho y dirán, no, porque uno acepta y el otro rechaza el mensaje. Pero entonces yo les hago la pregunta, ¿quién hizo que uno aceptara y quién hizo que el otro lo rechazara? Yo les reto a decir que sea el hombre mismo el que hizo la diferencia. Debemos admitir que este poder nada más le pertenece a Dios, no al hombre. Pero a quienes no les gusta esta doctrina se levantan en contra nuestra. Y ellos mismos se preguntan, ¿cómo puede Dios en su justicia hacer tal cosa? Amados hermanos, Él les va a responder con la misma pregunta. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Acaso no le es lícito al Señor hacer lo que quiera con lo que es de Él? Con sus dones y sus beneficios, con sus bendiciones. Amados, Dios es un Dios absoluto, un Dios sin límite. Dios es un Dios sin cadena y un Dios inmutable. Y Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y Dios tiene un libre albedrío que a muchos les encanta demostrar que poseen las criaturas. Pero estoy persuadido que la soberanía de Dios debe ser sostenida por nosotros, si queremos gozar de una salud mental. Porque la salvación es de Jehová y toda la gloria y la honra es para Él, al único que merece gloria y honra, amados hermanos. A Él sea la gloria. La salvación es de Jehová. Y el tercer punto que quiero desarrollar el día de hoy, hablar de los dones honorables. Vamos a considerar la diferencia que Dios establece en la iglesia en cuanto a los dones honorables. Y es que hay diferencia entre los mismos hijos de Dios. En los propios hijos de Dios hay diferencia y podemos notarla. Fíjense que unos tienen el don honorable del conocimiento mientras que otros saben muy poco. ¿Por qué suceden estas cosas? Amado, yo me he encontrado con hermanos con los cuales podremos hablar durante un mes y todos los días aprenderíamos algo de él. Estos son quienes han tenido una experiencia con las cosas profundas así de Dios y toda su vida ha sido un perpetuo estudio. Y estos han escogido sus pensamientos no simplemente de los libros, han recogido pensamientos de ellos, de los grandes hombres de Dios y aún de su propio corazón. Y son gente con las cuales tú te puedes sentar a hablar y que conocen todos los recodos y embrollos de la experiencia cristiana y entienden la altura, las profundidades, la longitud, la anchura del amor de Dios, a la cual excede todo conocimiento. Hay personas así. Son personas que llegan hasta conseguir una gran idea del más íntimo conocimiento de la gracia de Dios. Y ellos pueden defender los tratos del Señor hasta con su pueblo. Pero también tenemos la contraparte. Tenemos también la contraparte, porque por el otro lado vamos a encontrar hermanos que no han tenido, o que han tenido muchos problemas en la vida, pero nunca han alcanzado un profundo conocimiento de la experiencia cristiana. No aprendieron ni un solo secreto en todas sus tribulaciones, amados hermanos. Salían de un problema para meterse en otro.
pero nunca se detuvieron a ver las perlas escondidas que habían en todas sus aflicciones. Porque aún de las aflicciones debemos de aprender. Solo saben un poco más acerca de la altura y de la profundidad de su amor, del amor del Señor, que cuando llegaron a sus pies. Y podríamos conversar con ellos tanto lo que queramos, pero nunca vamos a obtener nada de ellos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios en sus dones honorables hace esto. Y si nos preguntamos por qué ocurre esto, no hay otra respuesta. Es la soberanía de Dios, que Él otorga el conocimiento a algunos y a otros no. Él hace lo que quiere con lo suyo. Ahora, en lugar de envidiar a los que tienen el don de conocimiento, deberíamos procurar obtenerlo, si es posible. Porque la misma palabra nos enseña que procuremos los mejores dones. Y en lugar de sentarnos a murmurar diciendo que no tenemos conocimiento, debemos recordar que el pie no le puede decir a la cabeza, ni la cabeza al pie, no tengo necesidad de ti. Todos hacemos falta en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Y Él es la cabeza, la que dirige todo. Ahora Dios nos ha dado talento conforme a Él lo ha querido. Ese talento lo ha dado Él. Observemos también que no tan solamente los dones honorables pueden ser el conocimiento o la sabiduría. Hay un don muy honorable del cual quiero hablar hoy, y es el don del servicio. Pues el servicio es un don honorable porque no hay nada más honorable para una persona el oficio del diaconado, del ministerio. Nosotros engrandecemos nuestro oficio, pero no nos engrandecemos a nosotros mismos. Pues yo sostengo que no hay nada más que dignifique a una persona que ser nombrada por un oficio en la iglesia de Cristo. No hay nada que dignifique más a una persona que servirle al Señor. Porque el llamado viene de parte del Señor y los llamados y los dones son irrevocables. Ahora yo prefiero ser un diácono de la iglesia de Cristo que ser el alcalde de la ciudad de Maracaibo. Porque yo considero que ser un ministro de Cristo es un honor infinitamente más elevado que cualquier honor que pueda ofrecer el mundo. Y este púlpito para mí es más deseable que un trono. Y esta congregación, ustedes, es un imperio lo suficientemente grande para mí. Y es un imperio en el cual los imperios de la tierra se reducen a nada en cuanto a la importancia eterna. Porque los imperios de este mundo pasarán, pero ustedes tienen vida y vida eterna en el nombre de Jesús. Y en la importancia eterna, nosotros estaremos eternamente con el Señor. Permiso. Ahora, ¿por qué Dios envía por medio del Espíritu Santo un llamado especial a un hombre para que sea un ministro de Dios y a otros no? ¿Por qué? Y es porque hay una manifestación en la soberanía de Dios. Eso es indiscutible. Y él es el que envía los nombramientos a los diversos oficios dentro de su iglesia. Es Él el que hace la diferencia. Y esto lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, de todas las Escrituras. Porque hablando de David, lo puso en un trono. A Moisés lo convirtió en un líder para su pueblo Israel. También escogió a Daniel para que estuviera entre los príncipes. Igualmente eligió a Pablo para que fuera el ministro de los gentiles. Y a Pedro los escogió para que fuera el apóstol de la circuncisión. Y yo quiero hablarles a aquellas personas que no tienen el don de un servicio honorable. Pues debemos de aprender la grandiosa verdad sostenida en la pregunta del Señor. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, te dice el Señor el día de hoy. Y para terminar, quiero hablar de un otro don que es repartido por el Señor y es un don honorable también. Y es el don de la expresión. Pues la elocuencia tiene mayor poder sobre los hombres que cualquiera de los demás dones juntos. Porque si un hombre quiere tener poder sobre la multitud, debe buscar tocar sus corazones y encadenar sus oídos. Y lamentablemente hay hombres que son semejantes a vasijas llenas de conocimiento hasta el borde.
pero no tienen los medios para poder transmitir ese conocimiento. Amados hermanos, ellos poseen todas las gemas del saber, pero desconocen cómo incrustarlas en el anillo de oro de la elocuencia. Hay gente que están llena de mucho conocimiento, pero no saben expresarlo. No tienen cómo expresar ese conocimiento. Ellos pueden cortar las más hermosas flores, pero no saben cómo tejerlas en una dulce guirnalda. ¿Y cómo ocurren estas cosas? Ustedes se preguntan, ¿cómo ocurre? Tenemos que decir nuevamente que la soberanía de Dios es desplegada en la distribución de sus dones. Y Él hace lo que quiere con lo suyo. Amada iglesia de Dios, para terminar, aprendamos de esto, amada iglesia de Cristo. Si tú tienes dones, debes de arrojar el honor de ellos a los pies de tu Salvador. Y si no los posees, aprende a no murmurar. Recordemos que Dios es igualmente bondadoso cuando reparte o cuando retiene sus dones. Y si alguien de ustedes es exaltado, no se envanezca. Y si alguien es humillado, no sea despreciado. Pues Dios da a cada vasija su medida de gracia. Así que sírvale a cada uno según su medida y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual hace lo que quiere con lo suyo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.